Exploremos ahora un poco cómo podemos modelar, trabajar con lo que ya vimos de nuestro modelo microscópico, que ya vimos que lo podemos llevar a un sistema un poco más complejo, describir un elemento más general, pero al final siempre estamos volviendo a nuestra ley de Hooke, o sea, a que la fuerza es igual al modo de elasticidad por la sección partido por el largo por el camino que yo estoy haciendo. Ahora, aquí hay algo interesante. Si yo quiero tratar de entender más bien como un continuo esto, en verdad este X es algo bastante discreto y no me está contando qué es lo que está pasando al interior. O sea, más interesante es saber en qué relación se encuentra este X con respecto a este largo. Porque es muy distinto un milímetro acá cuando el objeto tiene 100 metros o cuando tiene en sí solamente 10 milímetros. En un caso tengo 10% y en otro caso tengo algún número muy pequeñito. En consecuencia, lo que tiene sentido es introducir una variable que me describe cómo se relacionan estos dos. Y de ahí se habla de deformación y en general se define como epsilon igual a x partido por L. Y como estamos en la dirección X y yo podría tener deformación en las otras direcciones, yo voy a ponerle como apellido un X acá abajo. Eso significa la deformación en la dirección X es lo que se agrandó o achicó, que es el camino hecho, partido por el largo. O sea, si tenemos acá nuestro cilindro y esto se dilató en un cierto X, y yo tenía inicialmente un largo L, lo que nos interesa es saber cuál es la proporción entre esto que se dilató con respecto al largo, y eso es lo que denominamos la deformación. Si ahora yo escribo nuevamente esta ecuación, me va a pasar otra cosa. Si yo escribo ahora, por ejemplo, F igual a E por A por epsilon, aquí tenemos ya el tema de que estamos comparando en cuánto se modificó. Ahora, a este otro lado, tengo un problema que nuevamente esto es absoluto, no está referido a algún tamaño. Lo natural es compararlo con la sección, porque es muy distinto si yo estoy soportando una fuerza con una sección muy grande a con una sección muy pequeñita. En consecuencia, el nuevo factor que aquí se introduce es lo que se llama la tensión. La letra que se usa es la sigma y se define, igual que acá, una definición, como la fuerza partido por el área. Esta es la fuerza, esta es el área y esto es la sección. Las unidades, aquí yo tengo newton, acá abajo yo tengo metros cuadrados, son nuestros ya conocidos pascales. Y de hecho es la misma unidad que tiene el módulo de elasticidad, porque si ustedes pasan este A para acá, esto no tiene dimensiones, esto tendría unidad ahora con el A aquí a este lado como pascal, en consecuencia el módulo de elasticidad tiene unidades de pascal. Así que nuestra ley que teníamos se nos está transformando en una ley bastante más compacta, o sea, un poco más compacta, en que la tensión es igual al módulo de elasticidad por la deformación. Esto es la ley de Hooke para mecánica continua. De medios continuos, en verdad, eso debería ser la definición correcta. Mecánica de medios continuos. Ya no tenemos un camino, sino tenemos una deformación, es la proporción en el largo que se deformó, y acá ya no tenemos fuerza, sino estamos trabajando con la tensión. Ahora, una de las otras cosas que hay que conocer es que este cuerpo no es un problema solamente unidimensional, en que yo lo estoy estirando. Yo ahora aquí podría decir, ok, esta es la tensión en X para la deformación en X. Lo que va a pasar es que si yo empiezo a estirarlo, lo que ustedes normalmente observan, no siempre, pero generalmente, es que si yo tengo un cuerpo, lo voy a dibujar un poco achatadito, más grueso, y ustedes lo estiran, lo que van a observar es que se enangosta. En consecuencia, yo tengo una deformación radial, en que se fue hacia adentro. Y si lo comprimo, voy a dibujarlo a propósito un poco ahora más alto, y si yo lo comprimo, esto era extenderlo, lo que normalmente tengo es que se ensancha. O sea, aquí va a ir en esta dirección. La cantidad que en los otros ejes se deforma, lo puedo nuevamente expresar como una deformación. Están relacionadas por un número, que es el coeficiente de Poisson.
que es básicamente nu, es la letra que se usa, aunque sea igual que la frecuencia, pero eso se acostumbra. Así que yo tengo que en ese caso el épsilon en dirección y va a ser igual a menos porque en este caso mi épsilon x fue positivo, yo alargué, pero se comprimió, o sea, se fue hacia adentro, se achicó, así que el épsilon y el épsilon z son negativos. Acá el epsilon x fue negativo, yo comprimí, achiqué, y aquí se expandió, así que el epsilon y el epsilon z son mayor que 0. Así que es nu por el epsilon x y el epsilon z es igual a menos nu el epsilon x. O sea, en este caso son iguales. Un material isotrópico, o sea que en todas las direcciones se comporta de la misma forma, tiene un solo coeficiente Poisson, en que consecuencia si yo tengo una deformación en un eje, los otros ejes automáticamente son sencillamente proporcionales. Hay materiales, sin embargo, y por ejemplo, muchos elementos dentro del cuerpo humano pueden tener coeficientes Poisson distintos en las direcciones que yo tengo. O sea, un hueso, por ejemplo, se comporta distinto si yo lo estoy tensionando en una dirección o en la otra dirección. Yo puedo tener asimetrías y en consecuencia tener deformaciones distintas. Y obviamente esto afecta, si ustedes tienen un material que está dentro de otro sujetado, esta expansión va a significar que yo voy a tener una fuerza transversal que está actuando sobre el borde. O viceversa, si está fijado a través de algo de ese tipo, en el minuto que yo lo estoy estirando, en algún minuto se va a retraer y con eso va a facilitar el poder desplazarse. En consecuencia, este tema de acá es bastante relevante para ver lo que son ante todo fijaciones entre elementos y para lo que es en general la deformación que yo quiero estudiar. Veamos ahora, porque esto era nuestra aproximación que llamamos lineal, en que estamos siempre en el rango elástico, lo que pasa cuando yo llego a deformarlo y paso a la ruptura. Primero que todo vamos a ver la deformación plástica. ¿Cómo me explico microscópicamente la deformación plástica y cómo se visualiza si yo hago una medición?